episodio anterior, jugué el excelente Hebereke para el NES de 1991, desarrollado por Sunsoft, del género Metroidvania y totalmente recomendable. También es conocido como Euphoria The Saga en Europa. Yo siempre pensé que Sunsoft había desaparecido, ya que su presencia disminuyó considerablemente desde el PlayStation original o los inicios de la década del 2000. Pero desde hace un año ha empezado a estrenar nuevas versiones de sus juegos prehistóricos. Uno de ellos es Euphoria 2, The Saga, lanzado en marzo del 2024. Y no solo eso, también en julio lanzó Ark of Charon, un juego de simulación y estrategia en acceso anticipado dentro de la plataforma Steam. Considero que Sunsoft fue uno de los mejores desarrolladores en la década de los 80s y 90s. Espero que su resurgimiento sea exitoso y tengamos nuevas versiones de esos grandes juegos, como Batman, Blaster Master, Journey to Silius, Waku Waku 7, Alina! Buster's Quest. Hoy jugaré Euphoria 2 The Saga, la secuela del juego original de Hebereke después de 33 años. Aunque le pusieron como título el nombre que América y Europa conocen. ¿Quieres saber cómo se compara contra el original de 1991? Ven y acompáñame a descubrirlo. Toma, chango, tu banana. Qué horrible sentimiento es ese de que te desintegren. Te da cosquillas. ¿Por qué siento que esto ya lo viví? Como un déjà vu. Qué raro. Es la primera vez que me encuentro en este lugar, pero siento que ya había venido antes. Aunque esto se ve mucho más bonito a como yo lo recuerdo. ¿Eh? ¿Chayito? ¿Dices que tu nombre es Chachan y no Chayito? ¿Otra vez el déjà vu? ¿Dices que el escritor de esta serie ya se le están acabando las ideas y por eso recicla las mismas líneas de episodios pasados? Chayito, ¿de qué estás hablando? Quítate ese disfraz. Claramente se ve que está muy caliente y está afectando tu capacidad de razonar. Oye, no te enojes. ¿Quieres jugar un juego? Ah, me late. ¿Qué quieres jugar? ¡Auch! ¿Qué no me lo puedes dar en la mano como la gente decente? ¿Ahora qué es esto? ¿Eh? ¿Euphoria 2 The Saga? ¿Por qué siento que este juego ya lo jugué? Creo que al estar saltando de una línea de tiempo a otra me está volviendo loco. ¿Y está bueno? Oh. ¿Quién es mi personaje principal? ¿Hebe? Ahora lo recuerdo todo. Es la secuela de Hebereke. Aunque no entiendo cómo pude recordar todo eso si nunca lo he jugado. ¿Dices que la historia de mi serie es totalmente incoherente? Chayito, ¿de qué estás hablando? ¿Esta es la casa de Hebe? ¡Ja, ja, ja! Pues no podía faltar lo indispensable. Su camita y el trono. Los controles son idénticos e igual de buenos que el juego original. Con un botón saltas y tienes que presionar hacia abajo para eliminar a los enemigos.
¡Qué bonito está el juego! Me encantó su estilo de gráficas. Es cierto, es muy parecido a los juegos de Yoshi's Woolly World de Nintendo para el Wii U del 2015. Como si todos los objetos del juego estuvieran hechos con materiales para hacer manualidades. La historia no va a ganar ningún Pulitzer, pero te aseguro que no juegas estos juegos debido a sus temas profundos y controversiales. Nuevamente con la invasión alien. Me he dado cuenta que la gran mayoría de los juegos que me gustan son de aliens, o de aliens que invaden tu planeta, o tú eres el alien que invade el planeta. ¿Cuánta imaginación tienen los desarrolladores de videojuegos? El juego tiene un gran atractivo. Perdón por volverlo a decir, pero creo que no había visto gráficas tan encantadoras fuera de un juego de Nintendo. La transición entre áreas está hecha de cuentas de plástico. Los personajes parecen estar hechos de estambre y algodón, y el fondo de los niveles de tela y fieltro. Tienes razón, Chayito. El juego recrea muchos elementos del original con este estilo esponjoso tan bonito. Qué bueno que jugué el original antes de jugar esta secuela. De lo contrario me hubiera perdido de varios detalles. Como los mismos enemigos, pero con sus diseños de felpa, se ven muchísimo mejor. Y cómo la música moderniza las canciones del original. Tienen una composición simple pero bonita, pero en ningún momento aburre. Te la vas a pasar tarareando la canción principal después de terminar el juego. ¿Eh? ¿Dices que ahora te ves más cute? Ok. Una gran diferencia al original es que varios elementos metroidvaniescos fueron eliminados o simplificados. No es que me esté quejando de este cambio. Sí, estoy de acuerdo contigo. El juego es muy divertido, siendo del género de acción de desplazamiento lateral basada en exploración, solo que no me esperaba que su jugabilidad fuera tan simplificada. Por ejemplo, ya no tienes un mapa en el cual sus áreas se encuentren interconectadas. Ahora tienes un área principal, la cual sirve para entrar a 6 áreas de un total de 15 aproximadamente. Algunas de estas áreas cambian su estructura de manera semi-aleatoria, lo que hace que cada vez que entres al área sea distinta, variando un poco su desafío. Desafortunadamente, esto provoca que las áreas tengan una sola dirección, es decir, el juego te obliga a seguir un camino específico, sin necesidad de regresar a lugares dentro del mismo nivel que previamente hayas visitado, con la meta de llegar hasta el final, en donde no tendrás más que hacer que regresar al área principal con la ayuda de tu amigo el pajarito. Lo bueno es que las áreas están bien diseñadas, que no dejan de ser divertidas, aun cuando hayas entrado 20 veces a ellas. Además, para aumentar su rejugabilidad, habrá desafíos extra, los cuales te darán premios si logras realizarlos antes de llegar al final. Estos desafíos van desde eliminar cierta cantidad de enemigos, llegar al final con el menor tiempo posible, o derrotar al pajarito excrementador dorado. ¡Ah! Sí, el pajarito que ataca con la megabola de excremento también regresa para continuar haciendo sus fechorías. Si eres lo bastante hábil con los dedos, las áreas las puedes completar en máximo 1 minuto, ya que son bastante pequeñas. También podrás encontrar las entradas a las áreas restantes al final de estas 6 áreas principales, siempre y cuando tengas las habilidades para hacerlo, así como en el juego original. Cada uno de los niveles ofrecen distintas mecánicas. La primera área es un lugar tranquilo, lleno de árboles, con secciones muy fáciles de conquistar. Otras áreas del juego te permitirán ir a las nubes, escalar un gran árbol con distintos caminos a seguir, subirte a un carrito para atravesar minas rebosantes de lava, evitar estalactitas picosas en oscuras cuevas debajo de la tierra, resbalarte en el hielo de las heladas cuevas y hasta visitar la superficie de una nave espacial. Las habilidades de tus amigos permanecen siendo las mismas. Ochan puede nadar y puede caminar a velocidad normal en el hielo.
Tsukesaemon puede saltar más lejos de los otros personajes y bajar flotando lentamente. Jennifer puede explorar áreas debajo del agua. La diferencia es que ahora todos los personajes caminan más o menos a la misma velocidad que Hebe. Y ningún personaje se resbala en el hielo. Solo ahora se mueven más lento y tardan más en cambiar de dirección. Ah, es cierto, se me olvidaba. Ahora, al presionar el otro botón, generas un popón en cualquier momento que lo necesites. Esta vez para lo único que sirven es para atontar a los enemigos y así poder eliminarlos más fácilmente. Y para eliminar esos bloques hechos de una sustancia morada sucia y pegajosa que Bumion, el malvado alienígena, ha esparcido por toda la casa de Hebe. ¿Preguntas por qué razón estarías volviendo a visitar un área varias veces? La primera razón es para llegar a otras áreas que aún no hayas visitado. Otra razón es para encontrar a tus amigos que se encuentran escondidos al final del área donde se encuentren. Pero la razón principal está relacionada con otro gran cambio en el juego. En el original, tus habilidades estaban escondidas en tesoros esparcidos por todo el mapa. Ahora obtendrás habilidades al comprar ciertos artículos en la máquina expendedora que se encuentra en la casa de Hebe. Ah, ¿pensabas que con solo encontrar a tus amigos se unirían a tu aventura? Pues estás equivocado. Ahora los muy graciositos desean que les compres un artículo en especial y así convencerlos de unirse a tu aventura. Así que al visitar un mismo nivel varias veces te permitirá adquirir todas esas monedas que necesitarás para comprar todos los artículos dentro del juego. Son bastantes y cada vez mucho más caros que los comprados anteriormente. Es cierto. Además de obtener monedas, también podrás encontrar latas Utsu. Son esenciales para poder continuar con tu aventura, ya que te permitirán desbloquear nuevos artículos en la máquina expendedora. Las puedes encontrar escondidas en todas las áreas. Algunas fáciles de obtener, otras no tanto. Para obtener algunas de ellas tendrás que comprar artículos especiales que te permitirán ver más allá de lo evidente, para desvanecer paredes o mostrar pasadizos ocultos, o generar plataformas que te permitirán subir para alcanzar monedas y latas difíciles de obtener. También encontrarás algunos cuartos con desafíos especiales donde podrás obtener latas. Estos desafíos no son tan difíciles, pero tienes que pagar monedas para poderlos realizar. Si no logras realizarlos, perderás tus monedas y tendrás que entrar nuevamente al nivel para poder tener otra oportunidad. En la máquina expendedora podrás comprar todo tipo de cosas y habilidades especiales para tus personajes, como la bomba que escupe Jennifer para destruir ciertos bloques en las áreas del juego, y la copa de succión que permite a Hebe subir por las paredes, o un mapa para ver las áreas y las latas que te falten recolectar, poder generar un popón extra, habilitar nuevos tesoros en las áreas, tener revanchas con los jefes del nivel y conseguir más monedas, y corazones para recibir más daño antes de perder una vida. Es cierto, ahora el juego te da corazones casi siempre que eliminas a un enemigo, por lo que sirve bastante comprar esos corazones. También al final de cada nivel aparecerá otra máquina expendedora, donde podrás comprar artículos que te permitirán recuperar tus puntos de vida y unos huevitos especiales que al dárselos a tu amigo pajarito te podrás llevar directamente al final del área. Una única queja que tengo es que hubo una reducción en la cantidad de jefes de nivel. En el juego original había fácil unos 10 o 15 jefes, y el comportamiento y estrategia de cada uno de ellos variaba bastante. Ahora casi todos los jefes son los mismos, sin mucha variedad. Me hubiera gustado que todos los jefes del juego original hubieran regresado a la secuela, con algunas mejoras y balanceados correctamente. Todos estos cambios han hecho que el juego sea extremadamente lineal y con un desafío bastante sencillo.
Pero no me estoy quejando de manera alguna. Como siempre lo he dicho, los juegos son para relajarte y divertirte. Yo no soy un masoquista y odio los juegos extremadamente difíciles. Cualquier persona, no importando su nivel de habilidad, podrá disfrutar el juego y lo recomiendo ampliamente para mamás y papás que quieran pasar un rato sano y muy divertido con sus hijos. Disfruté muchísimo el juego, no importando que su jugabilidad fuera tan distinta al original. Le voy a dar 5 corazones a la diversión y solo un tache a la dificultad. ¿Eh? ¿Qué es ese agujero negro que apareció en el cielo? Esta serie cada vez se pone más irreverente. ¿Creyeron que ya se habían olvidado de mí? Pues no. Ahora, ¿cómo voy a salir de aquí? Espero encontrar a Juan antes de que termine la temporada. Estos juegos tan bonitos hacen que se me hagan miel los circuitos. Ha llegado el momento de la trivia. ¿Cuál fue una de las razones por la cual la consola Saturn de Sega tuvo un declive en sus ventas al final de su ciclo de vida? La consola tenía más de 8 años de estar disponible en el mercado. Debido a la dificultad de programación de la consola, los juegos mostraban una peor calidad de gráficos en comparación contra las consolas de Nintendo y Sony. 2 años después de su lanzamiento, Sega dio a conocer su plan para desarrollar su nueva consola Dreamcast. Y la respuesta correcta es: 2 años después dio a conocer Dreamcast. No entiendo cómo Sega de Japón se la pasaba dando tiros en el pie con su misma arma. Si le hubieran hecho caso a Tom Kalinske, CEO de Sega de América, en la década de los 90s, en este momento estaríamos jugando con la consola Dreamcast 5. Bola de babosos. ¿Qué opinas sobre estos juegos que reimaginan o reviven franquicias olvidadas? A mí me encanta la idea. Tantos juegos buenos que surgieron en los 90s y 2000s que ya no volvieron a tener ninguna otra entrega. Así como lo hizo Sunsoft, espero que Nintendo, Sega, Capcom y Sony saquen su álbum de los recuerdos y se den cuenta que tienen franquicias muy queridas por los fans que hace años no han tenido ninguna entrega. Hey, Sony y Sucker Punch Productions, ¿recuerdan Sly Cooper?